Dios les bendiga. De nuevo, gracias por ayudarnos, por ser de bendición. Sigan orando por nosotros. Las naciones son nuestro llamado. Y hemos estado rebotando por varios países, predicando este evangelio a musulmanes, a chentoístas, a budistas, gente que no conoce al Señor, y también a gente en nuestros países latinoamericanos. Sigan orando por nosotros, no se olviden de orar por nosotros, y seguimos metiéndonos en la palabra. En el pasado programa nos metimos con el levita y su concubina. Hablamos de los cristianos concubinas que no llegan hasta estar cometidos al Señor a otros niveles. Quiero regresar a ese pasaje y verlo desde el punto específico de la concubina. El capítulo 19 de Jueces. Regresemos a Jueces 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo ahí durante 4 meses. Otras traducciones dicen, se enojó ella con él, o se sintió mal y se alejó de él. Muchos escolares creen que esa es la versión correcta, simple y sencillamente, porque en los tiempos en los que ellos vivían, al haber sido ella infiel, hubiera sido apedreada. En vez de eso, él es el que va a su casa de ella a rogarle que regrese con él. Muchos de los escolares creen que más bien fue que ella se enojó por la situación y se fue. Les estoy diciendo lo que ellos creen. La escritura está diciendo que ella le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Es ella de Belén, acuérdense de eso. Y estuvo ahí como 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo a un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Vayan hasta el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. Y aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Quiero que oigan esta escritura, el versículo 25 de nuevo. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió, entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue
de ese lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Capítulo 20, del versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche y con idea de matarme, y a mí y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Oremos. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Bendice este momento. Ayúdanos a expresar tus escrituras de tal manera que podamos, Señor, hablar desde tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las historias más terribles en la Escritura. Les decía yo en el programa pasado que Dios no esconde el pecado de la gente. Los seres humanos, aún a los que Él ama, como David, fueron expuestos porque Él odia el pecado, aún o más el pecado de su pueblo. Este es un pecado de su pueblo. A veces no hay distinción entre el mundo y el pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra quiso destruir a los ángeles y violarlos en el capítulo 19 de Génesis. Y aquí tenemos el mensaje paralelo, porque aquellos eran no creyentes, pero estos eran el pueblo de Dios. Y aquí está, en Gabaa de Benjamín, la historia de Sodoma y Gomorra, pero ahora dentro del pueblo. De todas las cosas que están pasando en el mundo que son terribles, pero es aún más terrible cuando se reproducen en la iglesia. El homosexualismo por todos lados, el género, las cosas acerca del género por todos lados en el mundo. Pero ahora se predica de nuestros púlpitos lo mismo. Gloria a Dios por un remanente que está bien parado, pero muchas iglesias están tambaleando y predicándolo como que es algo bueno. Es terrible ver lo que el mundo hace. Es peor cuando vemos a los hombres y mujeres de Dios justificándose mientras viven de acuerdo al paganismo. Ese día era un día de reto. Estos hombres con su esposa pasaron de lejos y vieron un lugar donde estaban en Jerusalén estaba otra gente todavía que no eran los jebuseos, no eran del pueblo de Dios, y dijeron: no vayamos ahí, vayámonos a unos que sean de nosotros, de los creyentes, creyendo que iban a ser librados si entraban a la casa de los creyentes. Y cuando llegaron a ese pueblo les fue peor, porque a veces el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. A veces el peor enemigo de un pastor es otro pastor. A veces el que te puñalea por la espalda es alguien con el que te sientas en la iglesia. No quiero sonar cínico, simple y sencillamente lo he visto demasiadas veces para no conocerlo. Y antes de que todos los que nos escuchan piensen: sí, a mí me han puñaleado, sepan que muchos de nosotros también vamos a hacer lo que puñaleamos, porque nunca nos culpamos a nosotros mismos. Pero el mejor cristiano dice: ay de mí. Isaías lo dice en el capítulo 6. En los primeros 5 capítulos dice: ay de los amonitas, y les dice por qué pecado. Ay de los moabitas, ay de los filisteos, ay.
cuando se encontró con la gloria de Dios en el capítulo 6, lo único que salió de su alma y de su boca fue esta: ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. El que tiene verdadero encuentro con el Señor no anda pensando en el pecado del vecino, ni el pecado del enemigo, ni aquel que me hizo y me deshizo. Está pensando en cómo puedo estar yo con mi vida pecaminosa delante de un Dios tan santo. La marca de un verdadero cristiano no es que él reconoce el pecado en otros. La marca de un verdadero cristiano es que se humilla en la presencia de Dios y reconoce su propio pecado. Pedro iba caminando con Jesús una vez y Juan venía ahí detrás, y Pedro se preocupó y le dijo: ¿por qué tiene que ver ¿Por qué andan nuestras pláticas? Y Jesucristo le dijo: Pedro, tú y yo estamos hablando, preocúpate por eso. Lo que yo haga con él es lo que yo quiero hacer. Es más, si lo quiero dejar hasta que venga la segunda venida, soy yo el que lo tiene que hacer. Deja de preocuparte por lo que el otro está haciendo. ¡Ay de mí! Aquí se encuentra el pueblo de Dios haciendo una violación tan terrible. Violaron a alguien hasta matarlo. Gente de la Biblia, veámoslo desde el punto de vista de ella. En el último programa hablamos del punto de vista de él, del levita. Ahora veamos del punto de vista de ella. Se enamora de un cierto hombre, pero ese hombre no la ama igual para atrás. Decide no casarse con ella. Se queda al nivel de concubinato. Eso no es algo que nosotros entendamos porque nuestra cultura no lo tiene. Tenemos otras cosas que son igual de malas, pero esa no la tenemos. Y lo que les estoy diciendo es esto: es aquel que se enamora pero no quiere cometerse, aquel que quiere vivir junto pero no quiere decir voy a ir al altar, aquel que quiere tener todos los beneficios sin tener ninguna de las responsabilidades, porque a una concubina ni siquiera le tenías que decir adiós, sino sacarle sus tilichitos y que se vaya. Ella acepta vivir con este hombre, y en algún tiempo, porque él es levita, porque es un tipo de ministro, porque vive en un cierto lugar y está enamorada ella de él aparentemente, porque en esa relación no tiene ningún beneficio. Es más, la escritura indica que él era un hombre muy adulto y ella era una mujer muy joven. La Biblia la llama la joven. Se regresó a su casa por 4 meses. Y estuvo en su casa, separada de él, decidiendo ya se acabó esto. Pero viene él a tocar a su puerta y a hablarle de amor de nuevo. Y siempre existe esa esperanza en hombres o mujeres. Cuando alguien los ha maltratado y no los ha llevado hasta el punto donde debe de llevarlos, de siempre seguir esperando, esta vez va a ser diferente. ¿Cuántas veces no vi a un hombre pegarle horrible a su mujer y dejarla media muerta? En los países nuestros, donde las leyes no son tan duras con eso. Y tú ves a esta mujer, el ojo morado, luego púrpura, luego tan terrible. Los hijos escondidos debajo de la cama. Su familia viene y le dice: mira, te puedes quedar aquí en la casa, aquí nunca te va a pasar nada, pero no me hables de que vas a regresar con este. Unos días después, unos meses después, una semana después, el hombre viene sobrio y sano a tocar a la puerta, a veces con flores, a veces con chocolates. No son testimonios personales, ¿ok? A enamorarla de nuevo. El padre y la madre están pensando: no es posible que tú vayas a hablar con este ahora, después de que que te escapó de matar. Pero hay un punto débil. No solo las mujeres, los hombres pasan por eso ahora también. Pero históricamente siempre ha sido la mujer. Y ahí va de regreso. 3 meses después, a irla a sacar de la emergencia, porque se emborrachó de nuevo y le pegó de nuevo. Hay gente que nunca logra romper esa cadena. Y siempre piensan: ahora va a ser diferente. Y comienzan a hacer excusas cuando las regañan.
es que estaba borracho. Sí, me escapa de matar, pero pues él me ama. Ok, qué interesante el tipo de amor. Uno de los puntos que quiero hacer es, ese hombre no le estaba ofreciendo nada nuevo, era exactamente lo que habían tenido toda la vida y de todas maneras la convenció de que volviera con él. Esa historia en las connotaciones, estamos viendo el corazón de ella. ¿Saben cómo sé que era pura boca, pura labia, que era un hombre que sabía hablar muy bien? Porque unos días después, mientras estaban metidos en un aprieto y los hombres rodearon la casa, lo primero que él hizo fue, y la Biblia dice eso, que la agarró. Esa palabra agarró no es cualquier palabra. Quiere decir que ella no se ofreció voluntariamente y dijo, yo voy, yo salgo. No. Cuando los hombres rodearon con la lascivia para atacarlo a él, la Biblia cuando dice que él la agarró usa la palabra como detener a alguien, como secuestrar a alguien. Es la palabra para atrapar a alguien que no se quería dejar atrapar. Ella no se ofreció voluntariamente. Él la agarró a la fuerza y la tiró afuera. La misma historia. Aquel que no pudo quererla hasta ese punto, ahora la está usando como un escudo y le funcionó. No solamente eso, se hace de la carita fea como que la víctima fue él. Miren lo que nos pasó. No. Desde aquí, desde este altar, muchos años después les digo, él no fue víctima de nada. Ese era un cobarde. Es cobarde el que agarra a sus hijos y los tira enfrente. Es cobarde el que agarra a su mujer y la tira enfrente. Es cobarde el pastor que no enfrenta al lobo, sino que agarra alguna oveja y que se alimente de él. Dios te ha puesto en una posición de liderazgo para que respondas por aquella gente que Dios ha puesto contigo. No solamente en los momentos bonitos, pero en los momentos más difíciles es cuando alguien demuestra quién es quién. Imagínense a esta mujer que finalmente fue convencida de regresar con él y en el camino deja que la violen hasta que la maten. ¿Cuál haber sido su mentalidad cuando comenzó a ver lo que estaba pasando y que él agarró a su concubina y la tiró para afuera? Finalmente su mente se da cuenta, este hombre no vale la pena. Demasiado tarde para ella. Cuando la Biblia dice que regresó y cayó en el umbral, quiere decir que moribunda, ya deshecha por dentro, de toda una noche de abuso, se acerca todavía buscando al hombre que la desechó. ¿Qué ayuda iba a recibir en esa casa? Pero lo único que conocía en ese pueblo era él. Hay gente que está desesperada y sigue con las mismas relaciones porque no conocen ninguna otra cosa. No ven ninguna otra oportunidad, ninguna otra puerta. Y muere o se tambalea, se desmaya en el umbral de la puerta como alguien diciendo, ayúdenme, ayúdame. El hombre está bien frío en esta escritura. La palabra dice que cuando salió, volvió a ver, la vio en albardón. Es más, la Biblia dice cuando se despertó, cuando se levantó. Él tuvo una noche en la que estaba dormido, sabiendo que los alaridos de su mujer estaban allá afuera. ¿Cómo puede dormir alguien mientras alguien que amas está sufriendo tan terriblemente? Y le dice, ven, nos vamos. Es tan frío, no el correr y ver qué te pasó, cómo vas. Estás respirando. No la fue a checar para ver si hay alguna manera de ayudarle. No había llamado a 911 para decir, encuéntreme un doctor que me le ayude. No.
Era una cosa como llegar, ahora un desprecio. Oigan esto, varones y mujeres de Dios. Tengo que hablar en contra de algo que he visto. Ahora de alguna manera ella fue sacada y violada. Pero ahora se ha devaluado a los ojos de aquellos hombres como ese esposo que la ve ahora como algo usado. Sin verse a sí mismo y el hecho de que la mandó para afuera. Si no fuera por su cuerpo, él estuviera ya destrozado él mismo. Ni por eso pudo tenerle un poco de compasión y agradecimiento, sino de verle decir, no, pues esta ya está usada porque tú la tiraste afuera. Es triste la historia de una manera profunda. Que Dios nos ayude a entender los caminos del Señor. Déjeme cerrarlo diciéndoles algo. Esta mujer debía de haber visto las señales de que alguien no quería ser cometido. Debía de haber visto que alguien podía hablar muy bonito, pero no, los cometidos no estaban. Debía de haber visto que no respondían por ella en los momentos difíciles. Debía de haber visto que las palabras y los frutos no eran lo mismo. Déjenme decirles para cerrarlo algo horizontal. Hay relaciones en las cuales la gente nada más quiere. Como una garrapata o como un tipo de cosa que nomás te chupa la sangre, pero no produce nada. El mosquito nada más te deja una enfermedad. Y hay relaciones que son de una sola vía, lo que tú puedas dar. Dios no honra esas relaciones. El único que hizo eso fue Cristo por nosotros. Porque lo que debo comparar con esto. Hay gente que tiene relaciones con un hombre, con una mujer. Hay gente que tiene relaciones con una iglesia, con un lugar, y no se dan cuenta que no hay protección, que no hay esto, que no hay el otro. Les digo, hermanos, hermanas, vean a Cristo y vean su relación. Dijo que el esposo debe de poner su vida por la esposa. Que el esposo debe poner su vida por la esposa. También dice esto en las Escrituras, que Cristo vino a morir por nosotros. Él no nos tiró adelante. Deberíamos de haber sido tirados adelante. El pecado era nuestro, no. Él salió adelante y tomó la cruz por nosotros. Él no hizo lo que hizo ese hombre y tirarnos adelante, que nosotros pagáramos el precio. Él pagó el precio. Enamórate del Señor, porque Él es el levita verdadero. Él es el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el esposo que debes de usar como un ejemplo. Por eso la Biblia menciona que nosotros somos la esposa sin mancha y sin arruga, y Él el esposo, porque Él es el que ha pagado el precio, y es Él el que es nuestro protector. Aviva la obra de Dios en tu corazón y entrégate de tal manera que no sigas relaciones con cosas, trabajos y todo tipo de personas que solamente están ahí para ver qué pueden agarrar de ti, sino de algo específico que Dios te esté dando para que puedas encontrar a Jesús. Te digo otra cosa, no seas una persona que solo recibe y agarra, recibe y agarra, recibe y agarra. Aprende a ser un dador de tal manera que cuando se balanceen las cosas tú hayas dado más de lo que recibes. Dios les bendiga.